Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. Si ya has visto el vídeo de introducción al Cosmere, ya sabrás un poco más de qué va todo esto. Así que la siguiente pregunta y el siguiente paso es... ¿y ahora por dónde empiezo? Actualmente el Cosmere consta de 16 novelas, 28 obras en total si sumamos las novelas cortas, los relatos cortos y los 3 volúmenes de la novela gráfica Arena Blanca. Así que más vale tener claro por dónde empezar y por dónde ir tirando. Antes de nada me gustaría dejar bien claro que el orden de lectura propuesto en este vídeo es completamente subjetivo y personal. En ningún momento lo planteo como la forma definitiva de leer el Cosmere ni como un orden que no pueda verse sujeto a cambios dependiendo de lo que os apetezca a cada uno de vosotros. Dicho esto, y de forma breve, me permitiréis empezar no por cómo creo yo que debe leerse el Cosmere, sino por cómo creo que no debe leerse. Bien. Esta clase de obras de ficción se suelen consumir de 3 formas habituales. Una sería siguiendo un orden subjetivo que varía de una persona a otra en función de los gustos personales de cada uno, que es de lo que va a ir este vídeo precisamente. Otra sería el orden de publicación. Bien, ¿por qué desaconsejo en este caso el orden de publicación? Bueno, principalmente por 3 motivos. El primero porque Sanderson lleva muchos años escribiendo. Para cuando le publicaron su primer libro, El Antris, él había escrito solamente 5 libros antes. Sin embargo, cuando publicó su segundo libro, El Imperio Final, conocido ahora simplemente como Nacidos de la Bruma, él ya había escrito 13 libros antes que ese. La simple experiencia y la trayectoria de libros escritos hace que El Antris sea una novela más floja, si no la más floja de todo el Cosmere. Y esto no lo digo yo, lo dice él mismo. I feel like my first book, Elantris, is actually one of my weaker novels. I do think it holds up moderately well, but it's not up to the caliber of what I write right now. In fact, if you... Y ojo, no quiero decir con esto que El Antris sea una mala novela, sino que hay mejores opciones para empezar con el Cosmere. El segundo motivo son los cortes. Si nos ceñimos al orden de publicación, este es el camino que debemos recorrer. Al principio no hay tanto problema, empezamos por El Antris y La Esperanza de El Antris, seguimos con la primera trilogía de Nacidos de la Bruma del tirón, y seguimos con El Aliento de los Dioses y El Camino de los Reyes, la primera novela del Archivo de las Tormentas. Pero a partir de aquí empiezan a pasar cosas raras. Del Camino de los Reyes saltamos a Aleación de Ley, que es el inicio de la Era 2 de Nacidos de la Bruma. Cortamos ahí y pasamos al Undécimo Metal, una historia corta que hace referencia a eventos de la Era 1 de Nacidos de la Bruma. Dejamos Nacidos de la Bruma a medias y saltamos al Alma del Emperador, volviendo así al planeta de Elantris. Saltamos a Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno, y después de 4 obras y de dejar Nacidos de la Bruma a medias, volvemos al Archivo con Palabras Radiantes. Cortamos de nuevo con el Archivo, nos vamos a Sexto del Ocaso y volvemos luego a Nacidos de la Bruma con Alomante Jack. Seguimos con el segundo y tercer libro de la Era 2 a falta de uno más para terminar y nos vamos a Historia Secreta, que, aunque forme parte de Nacidos de la Bruma, nos cuenta cosas más relacionadas con los 3 primeros libros. Y en lugar de terminar la Era 2 ahora, nos vamos a tener que leer antes esto y esto. Bueno, creo que ya entendéis mi punto. Y finalmente, el tercer motivo por el que desaconsejo leer siguiendo el orden de publicación es este. I generally do not recommend publication order. Do not recommend publication order. Bien, volviendo a lo que comentaba antes, una tercera forma de consumir esta clase de obras de ficción es hacerlo en orden cronológico. Y no me refiero a la cronología de la publicación de los libros, como decía antes, sino a la cronología de los hechos que ocurren dentro del universo de la historia. Este método no está mal del todo, y entiendo a los que os pueda atraer, pero en este caso... creo que hay una piedra en el camino que puede ser bastante perjudicial. Bueno, una montaña más bien. Además, con este método ya nos encontramos de buenas a primeras con otro hándicap, y es que a día de hoy es Arena Blanca la historia más temprana en la cronología del Cosmere. Y no voy a entrar en si la obra tiene más o menos calidad que el resto, o si es más o menos aburrida que el resto. El problema, en mi opinión, es que es una novela visual, un cómic.
Esto no es malo per se, pero teniendo en cuenta que hablamos de introducirse en un universo literario de novelas, empezar por un cómic quizá pueda hacer que mucha gente pierda el interés en las demás obras y se quede ahí. Eso sí, tarde o temprano Sanderson publicará la versión en prosa de Arena Blanca. Ahí ya la cosa cambiaría, puesto que al ser una historia autoconclusiva y no tener ningún spoiler mayor del Cosmere, puede que no sea una mala opción. Después de Arena Blanca, saltamos a Elantris. Ya he comentado antes los inconvenientes de empezar con Elantris, aunque bueno, mucha gente de hecho ha empezado con Elantris y no solo ha resultado ser una buena opción para ellos, sino que para muchos es su libro favorito de todo el Cosmere. Al final, insisto en que estos motivos que se basan en que una obra puede gustar más o menos es algo completamente subjetivo y en ningún caso debe de ser determinante a la hora de decantarse por un orden de lectura u otro. Seguimos con La Esperanza de Elantris, El Alma del Emperador, toda la saga de Nacidos de la Bruma desde el 11º metal hasta el Metal Perdido, El Aliento de los Dioses, Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno, y hasta aquí todo guay. La Esperanza de Elantris es una mini historieta muy corta. El Alma del Emperador es una novela corta de unas 150 páginas, y si bien es cierto que Nacidos de la Bruma tiene 7 libros principales sin contar los relatos cortos, realmente el hecho de que sean libros no muy extensos y que la historia esté partida en 2 eras, ocurriendo la segunda varios siglos después de la primera, hace que leerse esa saga del tirón no se haga pesado y se sienta bastante variada. Pero aquí llega la montaña. 5.207 páginas. 1.692.934 palabras. Sí, venimos de Nacidos de la Bruma, cuyos libros principales suman un poco más de 1.100.000 palabras. Pero El Archivo de las Tormentas es una historia más densa, con más personajes, con más lore, sin ninguna era diferenciada, por tanto sin ningún salto temporal gordo. Y tener que leérsela del tirón, viendo cómo van saliendo novelas de otras sagas del Cosmere, que no te puedes leer porque estás siguiendo el orden cronológico, y no puedes parar para leerte el 5º proyecto secreto, se puede hacer muy pesado. Por muy interesante que sea la historia, te vas a anclar durante semanas o meses a una misma saga, y esto puede saturar a mucha gente. Te pueden encantar las pizzas y devorarlas, pero si te hacen comerte la misma pizza durante un mes, quizás quieras acabar tirándote por una ventana. Pero entonces, ¿cómo me leo esta vaina? Bien, vamos al lío. Esta es la elección más complicada de todas. Al margen de que el orden sea uno u otro, el primer libro que decida leerse cada uno va a condicionar en gran medida la imagen que se va a tener de la obra de este señor. Y aquí yo tengo 2 opciones. Mi corazón os recomienda empezar con Trenza del Mar Esmeralda. Es verdad que la prosa es algo diferente en este libro y que no deja de ser una especie de cuento, algo completamente diferente al resto de los libros. Pero es tan bonito. El problema real es que en cierto punto hay una frase que puede revelarte uno de los mayores enigmas en torno al que gira el 3er libro de Nacidos de la Bruma, El Héroe de las Eras. Es posible que esa frase te pase desapercibida, es posible que para cuando te leas Nacidos de la Bruma ya ni te acuerdes, pero pues ahí está. La otra opción es el primer libro de Nacidos de la Bruma, antes conocido como El Imperio Final y ahora como Nacidos de la Bruma a secas. Y aquí no hay peros, una historia sencillita en la que un tirano tiene el control total sobre la sociedad, la cual está dividida en 2 bandos, los que mandan y los que sirven a los que mandan. Un pequeño grupo de estos últimos deciden trazar un plan cuyo objetivo es derrocar al tirano. No hay una barbaridad de personajes, se nos presenta un sistema de magia súper interesante y un desarrollo de la historia en el que siempre está pasando algo. Además, aunque el final del libro da pie a una continuación de la historia, es lo suficientemente autoconclusivo para que, si al terminarlo ves que este no es tu rollo, no sientas que te has quedado a medias con la historia y simplemente puedas dejar el Cosmere sin más y ponerte a leer otras cosas. Por el contrario, si te ha gustado, ya estás dentro. Bienvenido, de aquí ya no se sale. Una vez terminado el Imperio Final, como curiosidad puedes leerte El 11º Metal. Es una mini historia de 23 páginas que cuenta un poco los inicios de Kelsier, el protagonista. Ahora ya puedes pasar a los otros 2 libros de la trilogía, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, terminando así las 3 novelas de la Era 1.
Aquí tenemos otro caso trenza con historia secreta. O bien te lo lees ahora porque ocurre justo después del Héroe de las Eras, o bien te lo lees después del 6º libro de la saga, Brazales de Duelo, ya que hay algún spoiler en historia secreta sobre un evento de la Era 2. Sinceramente no creo que sea la gran cosa y no pienso que estropee la experiencia, así que no veo mucho problema en zanjar todo lo referente a la primera era en este punto. Si no te has leído Trenza al principio del todo, ahora es un buen momento. Una novela autoconclusiva de una chica normal y corriente que está a punto de vivir una aventura inesperada en un mundo donde los océanos no son de agua, sino de esporas. Ahora saltaría al Aliento de los Dioses, otra novela autoconclusiva donde acompañaremos a Ciri, la hija menor de un rey que ha sido enviada al reino vecino para casarse con el rey dios de allí. Aquí veremos otro de los sistemas de magia tan curiosos que existen en el Cosmere, llamado el Despertar. Y por fin puedes saltar al Archivo de las Tormentas. Por ahora tenemos 4 libros principales y 2 novelas cortas. Como he mencionado antes, mi consejo aquí es que no quieras leerlo del tirón. Y tampoco hay un orden mágico, simplemente ve alternando en función de lo que te vaya apeteciendo y ya está. Puedes empezar con El Camino de los Reyes y luego irte a toda la Era 2 de Nacidos de la Bruma. Seguir con Palabras Radiantes para luego irte a Elantris. O incluso leerte los 2 primeros libros del archivo para luego picotear por aquí y por allá. Sí que hay un par de cosas que creo que es importante conocer. Primero es que hay 2 novelas cortas entre medias del Archivo de las Tormentas. Danzante del Filo, que hay que leerlo antes de Juramentada, y Esquirla del Amanecer, que hay que leerlo antes del Ritmo de la Guerra. Esto es por simple continuidad. Si Palabras Radiantes es el libro número 2 del archivo y Juramentada es el 3, Danzante del Filo es el libro 2,5 de la saga. Lo mismo pasa con Esquirla del Amanecer. La otra cosa es en relación al Hombre Iluminado. Opino que sí o sí esto debe leerse después del Ritmo de la Guerra. Todo lo que rodea al Hombre Iluminado en general puede estropearte bastante la experiencia si no has leído antes el archivo. Y bueno, como apunte adicional, para no dejarme nada, dentro de la Era 2 de Nacidos de la Bruma tenemos a Lomante Jack y los Pozos de Eltania. Es un mini relato de 22 páginas que puedes leerte en cualquier momento de Era 2. Está bien si lo haces justo al principio. Así que, en resumen, este es el orden de lectura que nos ha quedado. Nacidos de la Bruma, el 11º Metal, el resto de Era 1, Historia Secreta, Trenza del Mar Esmeralda, el Aliento de los Dioses, el Archivo de las Tormentas, alternando con el resto de novelas, y finalmente el Hombre Iluminado. Y como curiosidad, si queréis saber cuál fue mi camino... Bueno, teniendo en cuenta que yo entré al Cosmere sin saber qué es el Cosmere, no hice nada de lo que aconsejo en este vídeo. Un buen día, un compañero de trabajo me dijo: me estoy leyendo un libro que se llama El Camino de los Reyes, de la saga La Guerra de las Tormentas. Sí, La Guerra de las Tormentas. Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Está guapo, te lo dejo. Y ahí fue por donde empecé yo. Una vez que me picó el gusanillo, continué con Palabras Radiantes, y de ahí salté a la Era 1 de Nacidos de la Bruma. Continué con Juramentada, con Danzante del Filo, y luego con el Ritmo de la Guerra. De ahí salté a Trenza del Mar Esmeralda, y de ahí a la Era 2 de Nacidos de la Bruma, leyéndome los 3 primeros libros. Después de Brazales de Duelo, seguí con el 11º Metal, con Historia Secreta y volví a Era 2 con Alomante Jack, para irme después a El Metal Perdido. Una vez terminado Nacidos de la Bruma, salté al resto de proyectos secretos, leyéndome Yumi y el Pintor de Pesadillas y El Hombre Iluminado. Por fin me leí Esquirla del Amanecer y ya fui a por el resto de historias que me quedaban, en este orden. Sombras por silencio en los bosques del infierno, Sexto del ocaso, El aliento de los dioses, la saga de Elantris y por último Arena Blanca. ¿Y por qué os digo esto? Porque al final da igual. Es verdad que siguiendo las pautas que he ido nombrando te vas a ahorrar comerte algún que otro spoiler por leer una u otra novela cuando no toca. Pero es que vas a disfrutar igual. Yo empecé con el archivo y me encantó. Otros os dirán que no, que es muy denso y os vais a aburrir. Lee lo que quieras y como quieras, que mientras te lo pases bien, pues eso es lo que importa. Y aunque en la página X de Juramentada no pilles una referencia porque no te has leído antes el 5º libro de Nacidos de la Bruma, vas a disfrutar igual de las historias. Es verdad que sí, que una de las cositas que tiene el Cosmere es que leyendo un libro ves una referencia a algo que has visto en otro libro, y eso de ir encontrando sin pretenderlo pinceladas aquí y allá hace que te pique un gusanito dentro y digas: ¡oh, qué guay!
Pero aunque no experimentes eso, da igual, si es que lo disfrutas igualmente. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.